es real. Con Gonzalo Oliveros. La canción se llama Horses. Es un gusto estar con ustedes esta mañana aquí en Real. Ya saben ustedes dónde pueden sintonizarnos en radio-real.com, a través de Claro Música, a través de Real Radio, bueno, sí, obviamente, a través de Radio Garden, a través de los dispositivos Alexa. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana del 14 de mayo del 2025. Ayer murió Pepe Mújica. Ayer murió a los 89 años de edad el expresidente de Uruguay, un hombre que era congruente en lo que decía. Nuestra civilización, con sus valores, donde al parecer triunfar es hacerse rico, ha puesto un émbolo formidable al desarrollo de la ciencia y la tecnología, ha multiplicado la productividad y nos ha dado algunas maravillas. Vivimos 30 o 40 años más que hace un siglo, y eso es formidable. Pero la misión que hay atrás nos ha condenado a que nuestros procesos depraden permanentemente este barquito, nuestro planeta Tierra, por el cual navegamos, y corremos el riesgo ahora por exceso de despilfarro, de transformarlo en un gigantesco sartén para freír muchas formas de vida, entre las cuales está la nuestra. De seguir como estamos, caminamos a un holocausto ecológico. Pero el problema ecológico tiene una base: el tipo de civilización depredadora que hemos desarrollado, donde los valores económicos están por encima de todo, de construir porquerías con obsolencia controlada para seguir teniendo que consumir y gastar y gastar y gastar, y gastar tiempo de vida para hacerlo, y gastar materias primas, saqueando la naturaleza y multiplicando la energía desperdiciada que termina calentando el planeta. No es que no existan medios para vivir. Tenemos que cambiar los parámetros de nuestra civilización. Vean ustedes un poco del pensamiento de José Mújica, o Mujica, José Mujica. Iba a decir engatusó, pero no quiero que se tome de una manera equivocada. Sedujo a miles de personas que estuvieron viéndolo hace algún tiempo ahí en la Feria Internacional del Libro, en una de las intervenciones que tuvo en Guadalajara. Bueno, brutal la manera. Un hombre que, a diferencia de muchos de los de sus colaboradores y de la izquierda latinoamericana, era congruente. Esa congruencia que falta hoy en día en nuestro país, y falta de una manera grosera y triste, que tendríamos que entenderlo. Lo que tendríamos que pedirle mínimo al político es la congruencia. Miren, hoy recibí en mi cuenta de Instagram, y voy a comentarlo para que todos estemos más o menos en la misma, un comentario a partir de la última parte del día de ayer, en donde hablamos de la falta de congruencia que tiene la Cuarta Transformación. Y entonces alguien pone, que una y otra vez lo ven ustedes luego en estas colaboraciones en vivo que hago en Instagram y que salen en radio-real.com. ¿Cuál sería lo congruente para ti, Gonzalo? Que se fuera en un barco camaronero, que viste de manta y guaraches, que lleven tortas en una bolsa de pan con chiles jalapeños. ¿Con qué forma estarías de acuerdo sobre el señor Fernández Noroña? Por principio de cuentas tendríamos que ser, si es necesario, que se aparezca en una reunión de parlamentarios. Te lo voy respondiendo. La segunda, si acaso la manera en la que se tiene que viajar es en clase business y no como lo marca el mismo Senado de la República, que tiene topes para que puedan viajar los legisladores en clase turista. Pero no lo digo yo, lo dice el mismo decálogo de Morena que presentaron hace apenas una semana en su Consejo Nacional. Repito, no lo digo yo, lo dice el movimiento al que pertenece Gerardo Fernández Noroña y que dicen pertenecer muchos más.
Tu forma de analizar la política es muy absurda, clasista, racista y estéril. No lo digo yo. Le estás diciendo clasista, racista y estéril al Congreso de Morena que pidió eso. Ahí están los lineamientos. 3. Si quieres convencerse auténtico, no discriminar al que tiene la libertad de gastar su dinero como mejor le plazca. Lo dije en el mismo video. Si cuesta 30 o 60 es su dinero, solo que no es congruente. No soy yo quien lo dice el mismo movimiento y lo dice el señor Mújica, que acaba de morir y que acaban de escuchar ustedes aquí en este programa de radio. Deja de hablar como panelista de Hasta las Mejores Familias. Me recuerdas mucho a la mujer barbuda y el hombre lobo, colaboradores fieles de tu patrona Fernanda Familiar. Fernanda Familiar no es mi patrón. Yo trabajo para Grupo Imagen y Fernanda Familiar trabaja para Grupo Imagen, por si te queda alguna duda. Ahora, qué bueno que sacas eso, porque siempre que te refieres a mí, o siempre que se quieren referir a mí y a lo que opino en estos micrófonos, siempre sacan si trabajo o no con Fernanda Familiar. Sí, y a mucho orgullo trabajo con Fernanda Familiar desde hace más de 20 años. Pero me da mucho orgullo porque yo no opino igual que Fernanda Familiar en muchas cosas. Entre las cosas que no opinaba igual era en el gobierno de López Obrador, hasta que López Obrador llegó el COVID e hizo un desastre. Y dice, si eres muy fifí, cuéntanos dónde muerdes almohadas, o en moteles de paso o en hoteles de lujo. Mira, cada vez que hablan de mi sexualidad y sacan eso para tratar de desconocer mis argumentos, los refuerzan. Tengo razón. Al no poder rebatir los argumentos de la muy falta de coherencia y de congruencia de este movimiento, terminan hablando con quién trabajo, con quién me acuesto y cuánto gano. ¿Con quién trabajo? Es público. Trabajo en Imagen, en Televisión Azteca y tengo una columna en Grupo Milenio. Pero además de todo, tengo este espacio y lo tengo gracias a la enorme libertad que me da el poder trabajar en esos medios de comunicación. 2. ¿Quiénes son mis jefes? No lo es Fernanda Familiar. Fernanda Familiar, yo colaboro con ella en un programa durante 15 minutos. A mucho orgullo. Me siento muy orgulloso de ser su colaborador. Hay gente que no se siente muy orgulloso de ser colaborador de nadie. Yo sí. De ella y de la gente con la cual trabajo, tanto en Grupo Imagen como en Televisión Azteca, como mis compañeros de páginas dentro del Grupo Milenio. Multimedios es el grupo, para que quede claro. 3. ¿Y con quién me acuesto? ¿Me vas a invitar a cenar? ¿O cuál es tu interés? Porque si quieres saber si eres mi tipo, no. Sinceramente me repugna la gente estúpida. Pero regresando al punto, es la única manera que tienen para que no veamos el desastre. Marina del Pilar, el día de ayer, tuvo que salir a decir, no me fueron canceladas cuentas en Estados Unidos simplemente porque no existen. No tengo ninguna cuenta bancaria en el extranjero. Y vuelvo a repetir, ¿con qué paga los servicios de su casa en San Diego? ¿Cómo le hace la gobernadora de Baja California, que no vive en Baja California? Bueno, no vivía, porque pues ahora ya no le dejan entrar en la casa que rentaba en San Diego, en donde tuvo a su hijo. O sea, ¿cómo le hace esta gente incongruente que gobierna un estado y vive en otro? Además, en el extranjero, periodistas y medios de comunicación difundieron una mentira. No existen cuentas en el extranjero. ¿Quién le paga los servicios? Yo no puedo pagar con mi tarjeta American Express los servicios de mis distintas propiedades en el extranjero. Así. ¿Cómo le hace entonces la gobernadora? Que por principio de cuentas no tendría que tener casa en San Diego. Tendría que vivir en Mexicali, o tendría que vivir en Ensenada, o en Tijuana, o en algún lugar de Baja California, si tanto luchó por ser la gobernadora. ¿Por qué tiene casa en San Diego? No es una persona común y corriente, no es un profesional, no es un empresario, no es un periodista, es una política que gobierna un estado. Pero a ella no le cuestionan nada. Continuaré caminando del lado correcto de la historia con la frente en alto y el corazón por delante, sirviendo donde más se necesita. Pues por lo pronto tendría que estar sirviendo a entender por qué le quitaron la visa. Hay una cantidad enorme de distracciones al respecto. Ya tuvo que salir también la vocería de seguridad de Tamaulipas a decir que no hay información confirmada de que se le haya quitado la visa
Américo Villarreal. Primero dijeron que era falso y luego lo matizaron diciendo que no había información confirmada. ¿Cómo le hace uno ante eso? En la incongruencia que hasta tienen que desmentirse ellos mismos. Solo para que lo vayamos entendiendo. ¿No se les hace un poco ilógico que primero digan que es falso y luego tengan que decir que no es confirmado? Solo les faltó decir en 3, 2, 1, lo vamos a confirmar. El día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos acusó de narcoterrorismo a algunos integrantes del cártel de Sinaloa. Se les acusa a Pedro Insunza Noriega y a su hijo Pedro Insunza Coronel de terrorismo y narcotráfico. En los documentos del tribunal se les describe como líderes de una de las más grandes y sofisticadas redes de producción de fentanilo en el mundo por parte de la facción Beltrán Leiva del cartel de Sinaloa. Vean ustedes nada más. Una cosa más que no se enteraba el gobierno de México. Que no se enteran. El gobierno de México va a decir una y otra vez que el gobierno de Estados Unidos no les dijo del operativo para detener, colaborar, secuestrar, negociar con Ismael El Mayo Zambada. ¿No se enteraron de que se fueron los familiares? Bueno, Omar García Harfuch ayer en 2 entrevistas con Ciro Gómez Leiva y con Joaquín López Dóriga dijo que había sido colaboración con el gobierno de México, pero la presidenta dice que no. Tampoco se enteraron o no saben de cuáles son los distintos políticos, ya sea en el poder o que hayan dejado el poder, ya sea de Morena o de cualquier otro partido político, que se les han retirado visas, y no por una cuestión administrativa, sino por las investigaciones que se están llevando en los Estados Unidos de su colusión con el crimen organizado. El gobierno de México no sabe nunca nada. Entonces hay de dos. O sí saben y no lo quieren decir porque les va a tocar muy de cerca, tanto a gente que hoy está en el poder o allegados a la administración anterior, o el gobierno de los Estados Unidos no tiene confianza en que el gobierno de México vaya a ir con el pitazo con sus socios, los narcotraficantes. ¿Cuál está peor? ¿Cuál es la que tendríamos nosotros como mexicanos que cuestionarnos más y exigirle al gobierno de México? Y entonces llegamos a la mañanera, en donde lo que termina por pasar salen estos monigotes que se dicen periodistas, pero que en realidad son pagados por el gobierno de México con nuestros impuestos. Es lo que hay que entender. Cuando tienes todos los días a una cantidad importante de estos monigotes que no le preguntan a la presidenta lo que le tienen que preguntar, sino que le ponen preguntas a modo para que se luzca, los que están quedando atrás somos nosotros como mexicanos. A mí qué me importa que se luzca Claudia Sheinbaum o en su momento López Obrador, rindan cuentas de lo mal que está la situación en el país. Pero sí, si se puede, ella lo que quiere hablar es de Calderón, de Peña Nieto, de Fox, etcétera, etcétera. O sea, Zedillo entra al gobierno en 1994. Imagínense en dónde andamos. Se viene una crisis económica que provoca una devaluación y que las tasas de interés de los créditos suban más del 100%, muchísimo. Entonces se encuentra frente a una circunstancia en donde decide pedirle dinero a Estados Unidos y a las agencias financieras internacionales. Primer capítulo. Segundo capítulo, año 2000. Pasan muchas cosas en el periodo, incluido evidentemente el FOBAPROA. Viene la elección presidencial del año 2000, periodo de Zedillo es de 1994 al año 2000. En el año 2000 gana Fox. Y viene, no, pues la transición a la democracia, el gran cambio. Por primera vez no va a haber un gobierno priista después de tantos años. Mucha gente, la verdad, creyó en
en un cambio que iba a ocurrir. Unos años después se vio pues que realmente no hubo cambio. Pero resulta que tiempo después, el que era candidato del PRI en el año 2000, Labastida, digamos el que perdió en el año 2000, hace sus memorias. Y en esas memorias pone esto: fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente, porque en aquella época partido y gobierno pues eran lo mismo. Como ahora. Y después también, durante el periodo prianista, También porque en realidad es eso, es el periodo neoliberal, es el periodo del PRIAN, porque hay una alianza que después fue manifiesta en el 2021, pero en realidad pues era el mismo modelo económico y casi las mismas personas. ¿Fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente? También dudo de que fuera fortuita la falta de solidaridad al negarse que se difundieran desde mi campaña los logros económicos de su gobierno y sus instrucciones a los gobernadores para que torpedearan mis giras. O sea que Zedillo le decía a los gobernadores: no vayan a apoyar a Labastida. La razón principal podría ser esta: cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de $40,000 millones para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente, se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar y él entregara la presidencia a la oposición. A ver, voy a pararle aquí un momento. Claudia Sheinbaum se está quejando de que Ernesto Zedillo le dijo a los gobernadores que no actuaran a favor del candidato oficial. Sí, Claudia Sheinbaum se está quejando de que Ernesto Zedillo le pidiera a los gobernadores que no metieran las manos en la elección del 2000. Porque eso es lo que dice Labastida. Labastida dice: los Estados Unidos le pidieron al presidente Zedillo que no ganara el PRI en el 2000. Y entonces Zedillo lo que hizo es decirle a los gobernadores que no metieran las manos. Y de eso se queja Claudia Sheinbaum. Por lo menos es lo que ha leído hasta ahora. Pero además de todo, Claudia Sheinbaum se queja de que llegara la democracia en el 2000, por la razón que ustedes quieran, y que gracias a ello entonces también hubiera ganado Andrés Manuel López Obrador en el 2000 y Cuauhtémoc Cárdenas en el 97. Reconoce Claudia Sheinbaum que hubo condiciones distintas en las elecciones del 97 y en el 2000, pero lo dice como trago amargo. Como si fuera efectivamente algo fuera de lugar. Increíble lo que estoy escuchando junto con ustedes. O sea, el propio candidato del PRI lo que está diciendo es: no ganó el PRI en el año 2000 porque Zedillo en el 94 hizo un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que entrara el PAN. No, no dice eso. Que usted lo quiere interpretar de esa manera, pero vamos a interpretarlo así. Porque entonces el acuerdo diría también que en la Ciudad de México entrara a la izquierda, y usted es víctima de ese acuerdo, consecuencia del mismo entonces. Porque en la Ciudad de México, en el 97 ganó el PRD y en el 2000 apenitas. Porque ahí sí metió la mano el gobierno de la Ciudad de México, que estaba encabezado por Rosario Robles. Pero me voy un paso más allá. Ahora resulta que le vamos a hacer caso a Labastida, el mismo que fue fue director de Caminos y Fuentes, secretario de Energía y fue secretario de Gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo. Esos 3 puestos tuvo el señor Labastida. Si estaba tan empapado de que iban a perder
como dice él, ¿por qué insistió en ser candidato? Porque recuerden ustedes que no hubo dedazo, hubo una elección abierta en donde participaron Manuel Bartlett Díaz, que Bartlett le diga, Bartlett fue candidato, si estaban tan seguros de que iban a perder, ¿para qué fueron? O se prestó Bartlett a la pantomima. Lo entendería de Humberto Roque Villanueva, pero no se lo entendería en ese momento de Roberto Madrazo, que era el enemigo acérrimo de Zedillo. Zedillo y Madrazo se odiaban. Entre el 95 y el 2000 se odiaron. Qué bueno que yo sí tengo memoria, pero vayan ustedes y revisen las crónicas periodísticas de Proceso, de La Jornada, del Reforma, que ya existían. Y el Proceso y La Jornada entonces iban de la manita. Revísenlo. Si la Bastida estaba tan seguro, tan seguro, ¿por qué participó? Hasta bailó en Hoy. Felicidades. Hasta lo entrevisté 2 veces y en una de esas me colgó el teléfono. Por el amor de Dios. Entiendo que en las mañaneras se quiera ver la cara a todo el mundo, pero por lo menos tengan un poco de decencia. Es dicho de la Bastida. Sí. Bueno, ¿qué más entreguismo que ese? Pero hay muchos otros ejemplos de ese periodo. Por ejemplo, el come si te vas del periodo de Fox, que estaban muy preocupados porque iba a venir Fidel Castro a México y no querían que se fuera a enojar el presidente de los Estados Unidos. Porque venía también. Entonces y lo estaban invitan y le dicen, pero renegociando. por favor te vas rápido porque no vaya a ser que te encuentres. Por una razón específica que hay que recordar. México decía que era un país democrático y estaba al mismo tiempo, pues, haciéndole los honores a un régimen dictatorial. Ahora ya no tienen ningún empacho, acaban de firmar este acuerdo de colaboración con el Partido Comunista Ruso, porque colaboran con todo el mundo, o por lo menos eso dicen, ¿verdad? Disminuir la violencia en México, que fue generada durante el periodo de Calderón. Ese aumento tremendo que hubo en homicidios y que ya con todo el trabajo que se ha venido haciendo va disminuyendo. Pero la relación cambió y la relación esencial es nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. Es una relación distinta a lo que fue todo el periodo neoliberal. Y esa es la relación que hemos establecido como gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos. Por eso siempre decimos, ¿qué pedimos para México? Negociar, dialogar en igualdad de circunstancias, no de sometimiento, en igualdad de circunstancias. Coordinación, colaboración, comunicación, sin subordinación. Bueno. Y esa es... Bueno, eso es lo que no hace el gobierno de Estados Unidos, porque 3 minutos después de decir esto... Tienen que informar. Y tienen que explicarle, pues, al pueblo de Estados Unidos también. ¿Cómo es que, si están llegando a un acuerdo, cómo es que lo hacen? Y a México, obviamente, ¿por qué razón? Primero, son mexicanos. Y segundo, uno de sus familiares fue enviado con extradición. Es decir, tiene una carpeta de investigación aquí. Incluso más. Hubo elementos del ejército que fallecieron en ese operativo. ¿En cuál de los dos? Porque hubo 2 operativos para detener Ovidio. Por eso decimos, información. Que nosotros no... O sea, que el tema no es si combatimos a la delincuencia organizada o no, si no queremos que se cumpla eso, por supuesto que sí. Y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. El tema aquí es
¿Qué información hay? ¿Y cómo explican esto? Entonces, tienen que informar. Pues no, que todo con colaboración y que sin subordinación. Ahora sí están muy preocupados de lo que vayan a hacer ellos, porque cómo es posible que se vayan y no lo digan al pueblo de los Estados Unidos, cómo se fueron. Todos los testigos del juicio contra Genaro García Luna se fueron a los Estados Unidos y nadie le informó al pueblo norteamericano cómo fueron sus negociaciones para que atendieran dicho asunto. Y nunca les importó al gobierno de México. Nunca cuestionaron si le habían informado al pueblo norteamericano la manera en la cual se habían hecho las negociaciones con el Grande, cómo lo habían hecho con el rey Zambada. Nadie. Nunca les importó. Pero ahora que ya se fueron los 17 familiares de Ovidio Guzmán, de Ovidio y de Joaquín Guzmán López, y que se sabe que si se fueron fue porque seguramente van a decir algo grande, de quien ustedes quieran. Nadie lo está diciendo que lo vayan a decir del gobierno actual, pero pues el temor que están teniendo para hacer este tipo de declaraciones, explicación no pedida, acusación manifiesta, o por lo menos eso pareciera. Defendiendo sospechosos. Miren, por mí que hagan lo que se les pega la gana en el caso específico de Marina del Pilar o de Américo Villarreal, que como les digo, pues ya está diciendo que todavía no está confirmado que le hayan quitado la visa. Solo falta que quiera ir efectivamente a Brownsville y que le digan, no señor, no puede pasar. O a Laredo. Uno no sabe cualquiera de las dos ciudades ahí que son fronterizas, que no va. Bueno, pues es que también no creo que vaya a Américo Villarreal, ni a Matamoros, ni a Nuevo Laredo, pero pues uno nunca sabe la verdad. La verdad de esto es que no hay político que se salve en México. Todos son sospechosos, todos tienen un historial negro y los que salen perdiendo no son ellos, desgraciadamente, sino el civil común y corriente que continúa con una zozobra absoluta en cuanto a situación de seguridad. Solo el día de ayer fue asesinada Valeria Márquez. Esta TikToker tenía un establecimiento, un negocio ahí en la zona del área metropolitana de Guadalajara. Estaba haciendo una transmisión en TikTok. Llegaron a darle un paquete. Yo les pido, por favor, cuidado con esta imagen. Llegan y la asesinan en vivo. Le dan 2 balazos. Uno en el estómago y uno en la cabeza. Sí, dice la Fiscalía del Estado de Jalisco que ya están investigando sobre el asesinato de esta TikToker, que los medios de comunicación dieron a conocer de manera muy oportuna el día de ayer. Esto agréguenle el asesinato de este exdiputado priista, excandidato a la alcaldía de Tlaquepaque. Seguimos en una situación tremenda, terrible de inseguridad en México. Tremenda, terrible, en donde cada quien quiere llevar agua a su molino. ¿Cómo no? Si esa es la manera en la cual uno puede subsistir en un ecosistema como el mexicano. Conversaciones. Ayer tuve oportunidad de platicar con el doctor Elías Mejía de Los Ángeles Azules. La Fiscalía de Puebla ya anunció que, fíjense ustedes, ahí sí, recuperaron el equipo de Los Ángeles Azules. Como resultado de labores de inteligencia y de campo, la Fiscalía del Estado de Puebla recuperó en la comunidad de San Rafael Tlanalapan, que pertenece al municipio de San Martín Texmelucan, los instrumentos y equipo de audio de Los Ángeles Azules. ¿Cómo fue el asalto? Aquí platiqué con el doctor Elías. Vamos a escucharlo. Esto fue antes de que se diera este anuncio por parte de la Fiscalía. Por alguna razón no se escucha. Perfecto. Ahora sí. Vamos a escuchar. Listo, creo que estamos todos. Listo, pues ya ahí está el doctor. Sí, ya Adelante. lo vi, se lo está cambiando su... Listo. Sí, estamos listos.
¿Cómo está, doctor? Me da mucho gusto saludarlo. La última vez lo vi en Nueva York en circunstancias menos desafortunadas como las de ahora. ¿Cómo le va? Bien, aquí ya sabes que pues ahora nos tocó pues la mala suerte de que se llevaran todo el equipo, pues la gente que anda en carreteras buscando a ver qué se lleva, ¿no? ¿Me puede platicar un poco qué fue lo que pasó? Lo que usted sepa a partir de el personal que llevaba el equipo de Los Ángeles Azules. Sí, mira, nosotros terminamos de tocar en Tabasco y terminando de tocar, amaneciendo, el equipo salió con el transporte y todo y equipo. Y el tiempo que llegó a Puebla, de Tabasco a Puebla, hay un recorrido que es de Puebla al Estado de México para entrar para Ixtapalapa. Entonces, el asalto fue en la carretera 61 de México, digo de Puebla a México. Ahí fue la cuestión. Y fue porque los detuvieron en un retén y en el retén los hicieron que se orillaran. Empezaron según a ver sus documentos de los equipos y toda esa cuestión. Y ya después dijeron que no, que era un asalto y sacaron pistolas ahí. Y pues uno de ellos dio un disparo al aire, pero cerca del oído de uno de los staff y le lastimó el oído. Y ya después aparecieron nos anduvieron paseando como 4 horas y los dejaron libres después de haber pasado 4 horas secuestrados ahí. Los dejaron libres y llegaron a un poblado pequeño en donde les prestaron un celular para que fueran por ellos. Eso fue lo que ocurrió. ¿Cuánta gente iba en este transporte donde llevaban el equipo de Los Ángeles Azules? Son 2 personas que iban. Y que les robaron, obviamente les robaron todo el equipo, pero dentro de lo mismo, ¿qué podríamos resaltar del equipo que se perdió en este caso, que anda robado, extraviado? Pues lo que me dolió más a mí fue mi bajo, porque es un bajo especial. Para mí lo mandé a hacer con una marca internacional, a mi gusto, porque yo tengo problemas de tendinitis en los dedos, y me operé, pero este bajo fue especial porque fueron características muy importantes para tocar el bajo. Entonces ese bajo no es tan común, porque me entiendes. Dígame una cosa, doctor. ¿Las autoridades se han acercado, se han comunicado con usted para ver cómo ayudarles y cómo va la investigación que ellos ya deben de estar desplegando? No, Nadie no, se ha comunicado con ustedes. no, de ellos no. Han estado en los anuncios de televisión y todo, y la presidenta de la mañanera dijo que iba a poner a una persona a investigar el asalto de Los Ángeles Azules. Punto. Ya, es todo. Está conmigo Ricardo Torres, que quiere hacerle una pregunta. Ricardo. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Oiga, sabíamos o escuchamos que por lo pronto iban a tener que tener equipo rentado, nos decían, para poder cumplir con sus compromisos, por un lado, y del otro nos comentaba que era un bajo más delgado, un bajo más corto también. Sí, el brazo es más cortito el brazo y más delgadito. Sí, porque sí, como es de 5 cuerdas, el grosor del bajo, el brazo, como son 5 cuerdas, es más ancho, porque es una cuerda más. Entonces, yo tuve que hacerlo, como son 5 cuerdas, lo más delgadito que se pudiera para que pudiera trabajar. Y el equipo también sabemos que tenía un GPS que desactivaron. Sí, todos los equipos traen, pero se los desactivaron todos. Eso ha imposibilitado el rastreo. Sí, exacto. Doctor, ustedes llevan mucho tiempo en el mundo del entretenimiento. ¿Es la primera vez que sufren un robo de este tamaño? Sí, es la primera vez que han pasado sucesos entre nosotros así, en algunas poblaciones y todo, pero
así que se lleven todo el equipo y ya no aparezca y todo eso, no, no. ¿Tenía algún tipo de seguro el equipo? El transporte que traemos ahí tiene un seguro. Pero como bien dice Ricardo, ahora van a tener, porque tengo entendido que tienen una presentación en 48 horas, van a tener que rentar equipo mientras se encuentra o se llega a alguna solución. Es correcto, sí. Ahí lo tenemos que hacer así sí o sí. Doctor, entre lo que le han dicho, más o menos saben cuántas personas eran las que estaban participando en este lugar o si en algún momento hubo alguna autoridad que los apoyara a estas personas que cometieron este acto delictivo. Pues la verdad no me dijeron cuántas personas son, pero lo hicieron como un retén de revisión. Entonces, me imagino que en un retén deben de ser más de 4 personas, yo creo, porque fue retén. ¿Cómo continúa de salud su compañero, el miembro del staff que le dispararon en el oído? ¿Cómo está el momento? No me ha reportado la persona que los llevó al hospital. Ya no he preguntado por ellos porque andaban ahorita haciendo el día de hoy toda la averiguación y fueron a dar parte, porque hasta hoy se pudo dar parte a las autoridades porque los traían de un lado a otro y nadie se quería ser responsable. Pues vente para acá y ¿qué vas a hacer? Pues, vamos a hacer la averiguación y todo. Fue difícil hasta eso, fíjate, hasta eso. Doctor, ¿qué sentimiento les deja a ustedes esta situación? Porque obviamente los Ángeles Azules son parte de la cultura mexicana, son gente muy querida, en donde se presentan, pues son llenos totales, han estado en el Ángel de la Independencia muchos años para recibir el Año Nuevo, han recorrido el país, me imagino por carretera, pues muchísimas veces a lo largo de más de 30 años de carrera, y de repente pasa una situación como esta. Se sabe que el país vive una situación difícil, pero cuando uno lo vive, ¿qué se siente? ¿Qué le deja a usted? Pues la verdad son palabras, no puedo hablar mal del gobierno, los gobiernos que han pasado cosas así, pero pues yo sé que es complicado, yo veo porque aquí también el transporte en México, ya ves cuántos asaltos han habido y ha habido muertes ahí de situaciones complicadas en carreteras y todo. Y ahora, viendo toda esta situación y ver lo que pasa con cualquier ciudadano que va en carretera, hay que cuidarnos hasta de eso, fíjate. Es complicado si vas con tu familia, no sé, de México a Acapulco, de México a Querétaro, pues ya va a dar miedo. Yo pienso que no son seguras las carreteras acá en México, entonces, pues sí tienen que hacer algo el gobierno para cuidarnos a todos los ciudadanos. ¿Va a cambiar en algo la manera en la cual ustedes van desarrollando sus espectáculos, la seguridad que van a tomar a partir del día de hoy? Pues sí, es lo que estamos pensando, porque imagínate, hay veces que llegas por ejemplo, vas a Monterrey, pero por Monterrey no hay aeropuertos en todos lados, y es más adelante, 1 hora y media, 2 horas. Pues tienes que preguntar, oye, ¿hay seguridad? ¿No hay seguridad? ¿Cuánto tiempo voy a estar en carretera? Ya va a dar miedo. O sea, está complicado también para todos los grupos, no nada más para los Ángeles Azules, para todos los grupos. O sea, eso está difícil, es muy difícil ver ahora la situación. Pues, Ricardo, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, pues simplemente es esa parte, doctor. Obviamente la seguridad personal de ustedes, pero también pues la de sus equipos, ¿no? En los traslados y toda esta parte, si Sí, van a buscar reforzarla, van a buscar que sean otras rutas, otros horarios, otros días. Obviamente tendrá un cambio en toda pues toda su rutina, ¿no? Para todos ustedes. sí, es obvio, tenemos que ver por uno, porque nosotros andamos, todas las semanas andamos en carreteras, esa es la situación, todas las semanas. Y vamos a cualquier país, o es otra cosa, ¿no? También. Ahorita estamos hablando de nuestro querido México, de lo que está ocurriendo aquí en México. Sí, pero sí
da miedo andar en carretera ahora. Doctor Última Elías, pregunta. a ver, por favor, Ricardo. Vamos a preguntarle, ¿está presentada la denuncia en la fiscalía de dónde? ¿A dónde se trasladaron a presentarla? ¿En qué estado? Ahorita no como he estado haciendo entrevistas, no he investigado yo cómo va y a dónde hicieron el reporte. Eso lo podremos investigar después y ya tendré yo los datos. Sí, soy franco, no sé. Muy bien, doctor, pues lo único que nos queda es mandarles nuestra solidaridad y obviamente nuestra indignación ante este tipo de sucesos que pasan en este país que no debieran de pasar. Esperando también, pues el show debe continuar, que el show que siga sea que tenga más fortuna que el anterior y que como siempre les vaya muy bien a partir del enorme talento y el enorme tesón que tienen siempre, doctor. Muchas gracias por todo el apoyo y pues ahí seguiremos en contacto para ver hasta dónde resulta esta investigación que nos van a hacer. Eso téngalo por seguro que vamos a estar muy pendiente. Para nosotros es muy importante ver si, como tendría que ser en cualquier lado, que se recuperen sus instrumentos, que se recupere su bajo y que se recupere pues el esfuerzo de trabajo de tantos años. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Miren ustedes aquí, por lo menos sí lo recuperaron. Pero como bien dicen, es por el enorme bullicio que hicieron Los Ángeles Azules. Ellos nada más mandaron un comunicado, que quede claro, y los medios de comunicación, como nosotros, buscamos contactarlos para que nos platicaran qué era lo que había sucedido, y el doctor Elías, como siempre, de forma muy elegante y educada, platica lo que sucedió y platica efectivamente el enorme esfuerzo de años de trabajo para tener equipo en donde fueran a tocar a donde sea, como lo hacían cuando apenas comenzaban e iba su madre con un anafre para hacerles de comer antes de que entraran al escenario. Hoy la circunstancia de Los Ángeles Azules es distinta, pero el esfuerzo y el talento les ha costado. Ahora piensen por un momento que esto que sucedió con Los Ángeles Azules ha pasado mínimo un centenar de veces en lo que va del año en la carretera de México-Puebla. Esa carretera México-Puebla, Puebla-Veracruz, es una trampa en donde la gente tiene que tener cuidado de, si llevas un coche de último modelo, seguramente te lo van a querer asaltar y te van a dar una pedrada para tratar de que te detengas, ya hay quitártelo, arrebatártelo, robártelo, y no hay policía que lo atrape. O si no es así, con retenes falsos, como le pasó al equipo de Los Ángeles Azules. ¿Y quién dice algo de eso? Porque el problema es que la Bastida se quejó en un libro de una negociación de Ernesto Zedillo, porque eso es lo que una y otra vez hablan en la mañanera. Tratan de darle vueltas, tratan de buscarle otras formas, pero por supuesto no se refieren a los principales problemas que tiene el país en este momento. Mataron a una persona, olvídense ustedes de que sea su profesión, a plena luz del día mientras estaba transmitiendo en vivo. No les importó. Mataron a una candidata que estaba en vivo también y le dieron 20 balazos en la cara y no les importó. Pero que no sea que hablen de sus huestes, porque ahí sí se enojan enormemente, porque todo es pasado, absolutamente todo. El fin de semana estuvo Gerardo Fernández Noroña en Jalisco y está muy publicitado ya un video en donde se confronta con alguien de la audiencia. Gobierno de Morena, por favor, cambien el rancho Izaguirre, pueblo de Jalisco, porque sí, el llanto de las madres es muy doloroso y el llanto de los hijos también y hermanos, y también sobre el rancho Izaguirre. Es muy doloroso para Jalisco esas pérdidas humanas. ¿Qué solución da como gobierno de Morena, por favor? Bien, muy bien, te agradezco. Gracias. No sabía que ese era el tema que ibas a comentar, compañera. Y no vamos a abrir más la voz. La compañera insistió, fue muy decente, ahí se quedó, y además tocó un tema dolorosísimo. Los medios han sido profundamente irresponsables y canallas con el manejo del tema. Conmigo se me fueron encima porque lo único que yo dije es lo que ya se confirmó,
que ese no era un lugar de exterminio. Dijeron que era el Auschwitz mexicano. Dijeron que había hornos crematorios. Y la gente que anda buscando a una persona desaparecida, pues cada que se abre una esperanza, pues es eso. Y luego haber jugado con ese dolor y ese sentimiento y se vuelve a cerrar porque mintieron, porque engañaron, porque lo que querían era golpear al gobierno de la compañera presidenta. Y luego, perversamente, porque a la gente que tiene un ser humano, un ser querido desaparecido, a nuestra compañera Itzú le levantaron a su padre. 3 días apareció, pero pudo haber sucedido lo que le ha sucedido a tantas personas. No somos fríos, al contrario, toda nuestra solidaridad y todo el compromiso. Está la Secretaría de Gobernación platicando con madres de desaparecidos. Y es un tema fundamental. Pero el manejo perverso que han hecho, no se los reconozco ni se los acepto, porque lo que han hecho es una perversidad. Lo que han hecho, sí, y los mataron con Peña y te callabas, y los mataron con Calderón y te callabas, y bañó en sangre el país y te callabas. Y si eres de las personas que ha luchado, tienes mi respeto. Y si eres de las personas que ha luchado, tienes mi respeto. Pero decir que nosotros somos responsables de eso es incorrecto. Hoy está detenido el alcalde de Teuchitlán porque no veía nada de lo que ahí estaba. Y el fiscal de Jalisco, ¿qué hacía? Y Enrique Alfaro, ¿qué hacía? Y ha tenido que ser nuestro gobierno federal el que intervenga para que ese asunto empiece a aclararse. Así es que no voy a caer en tu provocación. Hemos hablado del tema porque no evadimos ningún tema, pero este movimiento responde al pueblo. Este movimiento responde al pueblo. Cuando el pueblo le dice que hay asesinatos y desaparecidos, no solo en Jalisco, sino también en otros lugares como Michoacán y Tamaulipas, él dice con Calderón los mataban y tú callabas. Y cuando le responden no callaba, como sucede con un montón de ciudadanos que no tienen que ver nada con el PRI o con el PAN o con Movimiento Ciudadano o con Morena, Fernández Noroña dice, si es así tienes mi respeto. Pues no, porque él sigue evadiendo la responsabilidad que tiene el gobierno actual ante estos actos de violencia, que la tiene. Tratan de resbalar que los campos de entrenamiento también son campos de exterminio, porque lo son. Atrás empieza a gritar Itzul Barrera que la responsabilidad es de Enrique Alfaro. Alfaro sí sabía, comienza a gritar Barrera y él comienza a decirlo. Pues entonces que le diga al expresidente López Obrador que le hubiera corregido la plana a Alfaro, que una y otra vez dijo que iban muy en conjunto de la mano en cuestiones de seguridad. Ahí están las distintas ocasiones en donde lo hablaron. Ahí están los datos del gobierno de México en donde aplaudían la estrategia de seguridad de Jalisco, en las mañaneras en donde cada jueves hablaban de seguridad y ahora resulta que no. ¿A quién le hacemos caso? ¿A los datos o a los datos de López Obrador? ¿A lo que dice la diputada local? ¿A lo que dice el líder moral de su movimiento? Pónganse de acuerdo. Porque entonces, si López Obrador defendía la estrategia de seguridad de Alfaro y ahora resulta que no, López Obrador es un mentiroso. Decídanlo. No se puede decir, no se puede chiflar y tragar pinole al mismo tiempo. Es una u otra. Esta mañana, en la conferencia en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, fue el señor Merino a explicar la famosa ley censura, la ley Merino,
Entonces diciendo calmantes montes. En donde el acceso a Internet pues no excluya a los 15 millones que les mencionaba. Lo primero, espectro para uso público. Esto quiere decir espectro que pueda usar una autoridad de gobierno, centralmente CFE, que ha consolidado CFE Internet, CFE TIT, CFE Telecomunicaciones, Internet gratuito, como el programa social que adelantaba, oficinas gubernamentales, ¿no? Que en lugar de tener un contrato puedan acceder a Internet vía este espectro, y sitios públicos, ¿no? Como los que instalamos en la Ciudad de México cuando la presidenta era jefa de gobierno. O bien espectro para uso comercial, también en el caso de CFE, en igualdad de condiciones que una empresa privada. Entonces, si es para proveer cobertura social, servicios gratuitos, espectro gratuito. Si es para comercializar, pues igual que cualquier otra empresa, sea privada o pública. Cobertura social y carretera, esto es importante y la presidenta nos lo ha enfatizado, por empresas de telecom a cambio de descuentos, por ejemplo, en el pago de espectro. Operadores comunitarios, sociales y públicos podrán conectarse, esto de veras, se los quiero reiterarlo, es muy importante, a las redes de los grandes operadores a costos accesibles. Les doy un ejemplo que me parece ilustrativo. Hay algunas en la Sierra Mixteca, sobre todo, no solo, ¿no? Pero quizás son los casos más conocidos de Oaxaca. Hay algunas redes locales en municipios, localidades, que sirven para que los habitantes tengan algunos servicios de conectividad o bien de telefonía local, ¿no? Que puedan hablar dentro del mismo espacio. Si esta red, usando esta red, quisieran usarla, por ejemplo, para hablar con su hermano que quizá vive en Estados Unidos o en la Ciudad de México, donde sea, es imposible si no existe esta interconexión. Y para estas redes comunitarias a veces es imposible porque los costos de interconexión son muy altos. Con la ley lo que queremos es que esta interconexión ocurra en el caso de redes comunitarias, sociales y públicas a un costo accesible y que usando la redcita local puedas hacer llamadas a las redes de los grandes operadores. Pues bueno, lo que dicen es que todo es perfecto. Aguas, porque fíjense cómo hay una parte en donde dice que se les hace un descuento en el refrendo de su título, en su licencia, si ceden espacio. Pues las concesionarias de radio y televisión tendrían que ceder minutos de tiempo para la cuarta transformación y utilizarlo ¿en qué? En la publicidad y ideologización, como lo hacen en el canal 14, en el 22 y en el 11. Eso no lo dicen. Esa es la parte en donde lo venden como si todo fuera muy bonito, cuando no. Y anuncian, y con eso quieren acabar la discusión, la eliminación de un artículo. La aclaración que ya hice, pero que vale la pena enfatizar, de espectro para el gobierno, en específico CFE, ¿no? Gratuito para temas de cobertura social, en igualdad de condiciones para temas comerciales. Tercero, el artículo 109 que causó cierto malentendido, polémica. Esto era un artículo pensado para acompañar un artículo que ya existe hoy en la ley del IVA, que es el 18H, para plataformas de venta de bienes. Pero bueno, para que no haya ningún espacio de duda y como lo mencionó la presidenta, aquí no hay censura. Al contrario, ¿no? Una ley que promueve conectividad, que promueve que más personas se puedan usar datos y manifestar sus ideas y usar redes sociales, es una ley que claramente va en el sentido contrario. Entonces, pero para que no haya ningún espacio de duda, malentendido, se elimina y se queda, como también ya lo había anunciado la presidenta, la imposibilidad de transmitir propaganda de gobiernos extranjeros, excepto, por supuesto, temas turísticos, culturales y deportivos. Por ejemplo, ahora que viene la Copa del Mundo, que vamos a compartir sedes con nuestros dos vecinos del norte, ¿no? Entonces, eso sería... Pues sí, pero hay una parte que déjenme regresarle, nada más para que veamos la lámina. Esta, decisiones colegiadas. Órgano desconcentrado sectorizado a la Agencia de Telecomunicaciones, de Innovación Digital y Telecomunicaciones. Esta, en pocas palabras, dicen, ya no va a tomar las decisiones el señor Merino, sino que va a ser un órgano que va a tener independencia técnica, pero aquí viene el quid. 5 consejeros propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Pues de todas maneras, Juan, te llamas, o sea, quienes van a decidir
si las audiencias están recibiendo información veraz y si no se violaron las buenas costumbres y el lenguaje, va a ser gente seleccionada por dedazo por Claudia Sheinbaum. Esto dice al respecto Ricardo Anaya, el coordinador del Senado del PAN. Tenemos primero un problema de violación al TEMEC, y por ahí quiero empezar contestando su pregunta. O sea, no hay ya ninguna duda. Cualquiera que sepa hablar español y que lea los artículos 56, 57 y 58 sabe que son violatorios del capítulo 18 del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, concretamente del 18.18. Dice por ahí una máxima que es una enorme torpeza previo a una negociación darle balas, darle municiones al adversario. Y pareciera que eso están haciendo. Están por aprobar una ley que viola de manera flagrante el Tratado de Libre Comercio, y lo que va a provocar es darle una enorme ventaja a nuestra contraparte estadounidense, porque ellos tendrán de saque de su lado el argumento para reclamar que nosotros estamos violando el Tratado de Libre Comercio. Dicho esto, por supuesto que estamos de acuerdo en que hay que anticipar la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Al mal paso darle prisa. Lo que hoy nos tiene al borde de la recesión económica es la incertidumbre, la falta de claridad. Una renegociación del Tratado de Libre Comercio podría muy bien resolver ese problema, que exista certidumbre. Pero aquí la pregunta es, ¿en qué cabeza cabe querer aprobar una ley cuyos artículos son violatorios del propio Tratado de Libre Comercio? Irnos a sentar a la mesa de negociaciones dándole municiones gratis al adversario para que nos la recete diciéndoles, oye, punto de partida, estás violando el Tratado de Libre Comercio. Entonces, sí a la renegociación anticipada es conveniente. La incertidumbre, es verdad, nos tiene al borde de la recesión, pero hagámoslo con inteligencia, con altura de miras, para que gane México, no para que nos metamos a la cueva del lobo. ¿Qué se puede hacer frenada esta ley? Y sobre la ley de telecomunicaciones, mientras no haya consenso para resolver los grandes problemas, no se debe aprobar. 1, viola el Tratado de Libre Comercio. 2, es una ley censura. Le permite a una persona bloquear plataformas digitales, cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram, bajar páginas de Internet, suspender transmisiones cuando lo que se diga no le guste al gobierno. Eso es absolutamente inaceptable. Tercero, les permite tener acceso a geolocalizar a todos los ciudadanos. ¿Dónde queda la privacidad? ¿Cómo que el gobierno va a tener acceso a nuestra geolocalización? Y les permite además, a través del padrón de telefonía móvil, y esto hay que decirlo, acceder a datos personales sin orden judicial, lo cual en el pasado ha derivado en la instalación de software espía como fue Pegasus, que le permite al gobierno ver todo lo que hay en tu teléfono. Fotos, conversaciones, páginas consultadas, conversaciones de WhatsApp. ¿En serio queremos vivir en un país en donde el gobierno, sin orden judicial, pueda tener acceso al IMEI? Me refiero al IMEI, que es este dato de identificación que les permite infectar los teléfonos. En un país donde ya acabaron con el INAI, que se encargaba de la protección de los datos personales, y en donde no es mi imaginación, el gobierno ha comprado software espía para instalarlo en los teléfonos de los ciudadanos. Entonces, por supuesto que esta ley no se puede aprobar mientras viole el TEMEC, mientras concentre en una persona las facultades, mientras viole la privacidad de las personas, geolocalización y datos personales, y mientras siga siendo un instrumento de censura. Queremos que haya libertad de expresión, que podamos decir lo que queramos y que no le guste al gobierno. Mientras eso no suceda, por supuesto que no se debe de aprobar la ley. Pues eso dice el señor Anaya, pero la presidenta junto con el señor Merino dicen que la ley de radio no es una ley censura, aunque tenga todos estos apartados que ya hemos dicho desde hace un par de semanas. Ellos dicen que para nada, que no es una ley censura. 2014 se llamó el derecho de las audiencias. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho a una información veraz y a que se diga qué es información y qué es opinión. Pero ¿quién defiende al que escucha, al que ve la televisión? Pues ahorita se quedó borrado eso. Entonces estamos recuperando el que te puedas quejar. Tú eres un ciudadano normal y escuchas una cosa que es mentira, que no tiene nada que ver con la realidad, pues te quejas, ¿no? Así como en Profeco, porque están los precios muy altos, porque no te dieron buen servicio. Se recupera el derecho de las audiencias. Eso es muy importante. Luego, en el caso del Internet, particularmente, y todos se quedan con sus, o sea, no se está quitando concesiones ni mucho menos. Y la validación, porque las concesiones de todas las televisoras, de las radiodifusoras, se dan por tanto tiempo. ¿Quién las va a validar? Un organismo colegiado que se va a crear dentro de la Agencia de Transformación para que no se quede en una persona.
esa validación, que puede ser subjetiva su opinión o decisión, se hace en un organismo colegiado donde van a participar ciudadanos que van a ser propuestos y designados por el Senado, para que sea un organismo colegiado. Ahora, en el caso del Internet, ¿cuál es la novedad? Antes no se permitía que CFE Internet pudiera dar servicio más que en las zonas de no cobertura. Ahora sí. Ahora se le va a permitir. ¿Cómo? En igualdad de circunstancias, en el caso comercial, que los privados, para que no digan que hay un favoritismo de unos. No, en igualdad de circunstancias. ¿Qué queremos con esto? Pues que se genere más competencia y que bajen los precios también del Internet. ¿Qué otras cosas se dicen? Hay muchos lugares, como mencionaba Pepe, que no tienen cobertura. Pues queremos que en esos lugares haya cobertura. ¿Cómo? Hay una legislación en Brasil, de ahí lo tomamos, en donde el privado, por ejemplo, puede decir: oye, yo te pongo cobertura en toda esta zona y de manera gratuita, sobre los derechos de concesión. Se puede hacer eso. La otra, pues, es que CFE Internet, Internet para todos, pues pueda tener más facilidad para su cobertura. Entonces, eso es en esencia lo que estamos planteando. Es fuerte en términos de los cambios, pues sí hay cambios, pero es para el bien de México y de las y los mexicanos. Pero al mismo tiempo se permite que los privados pues sigan haciendo todo su trabajo, toda su labor. Ese es esencialmente los planteamientos, ¿no es así? No hay censura como lo habían señalado algunos. Bueno, ese artículo de que generó confusión se elimina por completo y se pone también que ningún gobierno extranjero puede hacer propaganda política o ideológica en México, pagada, como comercial, como propaganda pagada. Pueden subir a su internet en Estados Unidos un comunicado y se puede ver en México, no hay problema. El tema nada más es que no se puede pagar un comercial de propaganda de ideológica, política de un gobierno extranjero. Si van a promover un lugar turístico, no hay problema. Si van a promover una actividad cultural, no hay problema. Una actividad deportiva, no hay problema. Y eso se deriva pues de lo que... La presidenta Sheinbaum dice que el derecho de las audiencias debe de saber la diferenciación entre opinión e información. ¿Por qué no? El buen juez por su casa empieza. No necesitarían cambiar la ley para que comenzaran a hacer el ejercicio en sus canales públicos. ¿Por qué no comienzan a hacerlo en los noticieros del Canal 11 y del Canal 14? ¿Por qué no lo hacen en el programa de Sabina Berman? ¿Por qué no ponen un disclaimer gigantesco cuando está este programa diciendo este es un programa de opinión y solo refleja lo que dice el gobierno a través de esta merolica llamada Sabina Berman? ¿Por qué no lo hacen con el noticiero nocturno o con Mañanera 360? ¿Por qué no dicen lo que dice Arlín Medrano, pagada con nuestros impuestos, es no su opinión, sino la opinión del gobierno? O vamos a darle un poco de chance, aunque es muy claro que en realidad no lo hace porque eso piense la señora, sino porque se lo mandan en el prompter. Que pongan, esta es la opinión de ella. No necesitarían cambiar la ley para comenzar con lo que ellos hacen. Ahora bien, no están entendiendo que lo que quieren hacer es un despropósito. Imaginen por un momento, solo por un momento, cómo va a ser una transmisión de un reality show. ¿En qué momento es información y en qué momento es opinión? MasterChef. Se le tiene que poner a cada una de las intervenciones de los jueces. ¿Esta es opinión? ¿No es información? Un partido de fútbol que es narrado por Cristian Martinoli, por Sage y por Luis García. Se le tiene que poner a cada comentario
en donde se hace una alegoría de lo que sucedió en la cancha, ¿esto es opinión, no es información? Cuando piensas todo nada más en función de los noticieros, crees que es muy fácil la vida. Cuando no te das cuenta que estás dañando todo el proceso de comunicación de un medio de información como es este. Yo no, aquí en Real, no estaría teñido a eso. Pero imaginen por un instante que esté presentando una canción en imagen PD. Esto es información. Aquí tienen con ustedes With or Without You, de U2, del disco de Joshua Tree. Ahora viene mi opinión. Y ya doy una explicación sensacional, emocional de la canción. Tendría que hacerlo. Porque si no me podrían demandar por derechos de las audiencias. Eso es lo que no entienden. Eso es lo que no comprenden. Para terminar, hay muchas cosas que se han quedado, pero ya estamos muy, muy tardados, sinceramente, ¿no? Ya se pasó. Ayer estuvo Cecilia Flores con la señora Piedra Ibarra. Le hizo una manifestación, pero por fin le dio una pala. Vean la cara, por favor, de la señora Piedra Ibarra. Pero ya me voy con la opinión de la presidenta Sheinbaum sobre el deceso de José Mujica. Mujica fue un hombre en muchos sentidos ejemplar. Primero, tenía esta característica que nos deja además a través de todos sus discursos, sus escritos, de en palabras muy sencillas y breves, decir pensamientos muy profundos, siempre en beneficio de los pobres, de los desposeídos, de los que menos tienen. Entonces, esa sabiduría, muy pocos la tienen. Y esa pues es un legado que nos deja por siempre. La otra es su visión de que lo material no es lo que da la felicidad, que es muy parecido a nuestro pensamiento. Él con su modestia, sencillez, pocos lujos, que marcó a lo largo de su vida, y también con sus dichos pues mostró eso, que no se trabajaba para ganar dinero y cada vez más dinero, que al final te va solo. Entonces ese ejemplo de una vida modesta, sencilla, pues también fue un ejemplo, ¿no? Comparado con esas parafernalias que había en el pasado del poderoso. Y la otra, pues es que fue un hombre que deja mucho para el movimiento progresista de América Latina. Y afortunadamente, pues vio triunfar nuevamente al Frente Amplio en Uruguay. Entonces, pues nuestro cariño. La parafernalia. Dejó a un lado la parafernalia, dice la presidenta. Nada más que voltea a ver a muchos de su partido, a la presidenta y al secretario general de su partido, a su coordinador del Senado, a su coordinador de diputados, al presidente de la mesa directiva del Senado, a la senadora más polémica, que vea a sus diputados, que vea a sus gobernadores, comenzando por la de Campeche, siguiendo por el de Michoacán o el de San Luis Potosí, que si bien no es de Morena, es del movimiento, que vea nada más eso. Y luego platicamos si ya dejaron atrás la parafernalia. Vamos, ¿por qué no se ve en el espejo y ve si efectivamente ella misma no es víctima de la parafernalia? En una de esas se le cae la cara
no sé si de vergüenza. Reporte de tráfico. Muy bien. Que vea las camionetas que estrenó Morena Jalisco. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Que es muy curioso porque luego uno ve a ciertas diputadas locales en Jalisco que ahora se visten de huipil. Hace 2 años se vestían de Chanel. O sea, y creen que uno no se da cuenta. Gracias a la gente en Facebook. Mañana a las 8:30 de la mañana. Pero además le mienten a la gente y eso es lo más insultante, es que creen que uno no se da cuenta. El enorme insulto que hay para la población a partir de ciertas... Así nos van a hacer tontos a todos. Y pues no se hace tonto a nadie. Habló la presidenta sobre esta iniciativa de un congresista norteamericano de tasar con 5% las remesas. Ayer se planteó en el, creo que es el Senado, en una comisión del Senado, la posibilidad de gravar las remesas con el 5%. Y fíjense, ahí estamos de acuerdo todos en que no. Ayer envió, a ver si lo ponen, una carta el Senado con todos los partidos políticos diciendo no, eso no, a ver cómo van a grabar si ya pagan impuestos los mexicanos allá. Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos, todos pagan impuestos. Incluso hay estados que ya graban. Sí, pero a ver, señora Sheinbaum, aquí el problema es otro. A ver, Marco, hola. Hola, Gonzalo. Ahí estás, perfecto. Aquí el problema es que lo que quieren detener es el lavado de dinero que hay también a partir de las remesas. No nos hagamos tontos, ¿verdad? Sí, ahí nomás se hacen como que la Virgen les habla, pero efectivamente es una de las políticas de Estados Unidos, trata de detener el lavado de dinero que viene de Estados Unidos, de cárteles desde allá. Ya lo veremos si avanza o no avanza. Yo creo que no va a avanzar, a menos de que Trump necesite un poco de ayuda para la elección. Ya lo veremos. Sí, efectivamente, Gonzalo, ver cómo se pintan estas cosas. Bien, vas con el tráfico, por favor. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra a todas y a todos el tráfico en la metropolitana. En carretera Chapala hay 2 accidentes, uno a la altura del aeropuerto y otro más adelante a la altura del kilómetro 13, ambos en sentido hacia Guadalajara, para que lo tomen en cuenta. Muchísimo tráfico en la zona. Además, en avenida Lázaro Cárdenas y avenida Tonalá, un percance esta mañana con una volcadura que lamentablemente dejó una persona fallecida. En Periférico Nuevo y Camino Albado, otro percance, igual que López Mateos y Periférico, hay una carambola de 4 autos en los carriles centrales de Lázaro Cárdenas, pasando el mercado de Abasto en dirección hacia el puente Matute Remus. Además, en Periférico y San Luis Gonzaga hay otro percance también para que lo tomen en cuenta. Y además, semáforos más sincronizados, los de Enrique Díaz de León y Vallarta, más sincronizados los de Niños Héroes y Paseo de la Arboleda, Avenida Calzada Independencia y Revolución, no están funcionando los semáforos, y más sincronizados también nos reportan todos los de Avenida Juárez, de Calzada Independencia hasta la zona de Federalismo. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté, Lázaro Cárdenas de Tonaltecas a Colón, López Mateos de Bugambillas a Plaza del Sol, Niños Héroes de Juárez a Revolución, esto en la zona de Tlaquepaque, Avenida San Jacinto en su cruce con Javier Mina, y Avenida Río Nilo y Patria también con mucha carga vehicular, sobre todo en dirección hacia el centro de Guadalajara, lo que esta mañana el reporte vial de Radio Real. Gonzalo, todos. Muy bien, mi querido Marco. Fíjate, me quedé pensando en los 2 asesinatos del día de ayer en Jalisco, o bueno, 2 de los varios. El de este diputado, que por el momento no hay ningún tipo de indicio, ¿no? Y por el otro lado está el de la TikToker, que por lo menos la fiscal... Sí, Valeria Márquez. Que lo que habría que decir en este caso de este asesinato, ya la fiscalía desde el día de ayer como intentó comenzar a ver de qué manera coayudar, ¿no? O por lo menos eso es lo que decía la fiscalía. Ahora resulta que los primeros indicios es que pareciera que la mandó matar un exnovio muy con antecedentes no tan claros, ¿no? Sí, efectivamente, pareciera uno de los indicios, es que esta expareja sentimental de la TikTokera no tiene antecedentes tan buenos, al parecer no es mexicano, ya aparentemente había proferido amenazas contra ella, y ella ya estaba como comentando estos temas, y esa sería una de las líneas de investigación. Y fíjate, Gonzalo, y todos comentarles, justamente ayer que se dan estos 2 asesinatos, y como lo pudieron ver todos, en una zona contigua, prácticamente plazas contiguas, como quien dice ahí en la zona real de Zapopan, uno en la mañana y otro ya en la tarde,
Ayer ya en la noche también hubo una redada contra estas rodadas de motociclistas, donde hubo al menos 60 retenidos, pues. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo. Un excelente día. Cuídense todos, cuídense. Si esta cosa no pasa, por aquí lo veo mañana. Hasta entonces. Sí, bueno, ahí dicen de las rodadas ciclistas como si fuera efectivamente el problema la rodada. Yo la verdad creo que el problema es un poco, pero un poquito nada más grave. Vámonos con el Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, yo también los he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da por su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre los he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre se os conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Creo que con eso es suficiente. Nada más. Ahora resulta que ahí va de nuevo HBO Max o Max a llamarse HBO Max, como se llamaba hasta el año pasado, hasta que alguien decidió que no era un buen nombre y ahora ya van de regreso. Pues, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le vamos a hacer, no? Bueno, creo que es más allá, ¿no? ¿Cómo te va a censurar Pepe Merino? Dice Juan Burgos, con su ley de telecomunicaciones. Si publicas algo que según el gobierno un ciudadano normal, entre comillas, considera que es mentira, se van a quejar en contra tuya escudándose en el derecho de las audiencias. Pues sí, ya lo habíamos dicho. Si publicas algo en contra del gobierno y le pones pauta, dirán que te está financiando un gobierno extranjero, como ya lo han dicho antes, y eliminarán tu contenido. No te puedes defender legalmente porque el Poder Judicial está alineado con el gobierno. No, además la ley dice que no hay jurisdicción al respecto. O sea, solo para que lo vayamos entendiendo. Muy complicada la cosa. Bueno, oigan, y a propósito de esto, lo que habría que ver es el pleito que ya se traen entre los youtuberos y los periodistas alineados a la Cuarta Transformación. Se está poniendo muy interesante, muy interesante. De hecho, si quieren de eso, hablamos ayer. Sí, dice el CIAPA esta mañana que va a dotar de pipas, eso dice el CIAPA, que van a dotar de pipas, nomás para que no quede duda y que digan que están haciendo su chamba, pero pues yo la verdad no creo que no, a Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Ante la baja presión, no hay buena presión, otro problema más en Jalisco. Y el déficit en el servicio de agua debido a los trabajos de reparación del sistema de bombeo Oriente, nos habían dicho que ya estaba, pero era mentira. Y en el tanque Tabachines 1, el CIAPA, en coordinación con el gobierno de Jalisco, va a continuar con la dotación de agua a la población por medio de pipas. A ver si llegan. Porque pues la verdad es que yo no veo que lleguen sinceramente. Si llegaran a tiempo y de forma adecuada, pues no tendrían que estarlo anunciando y la gente no estaría pasando por los estragos. Y miren que todavía no es el estiaje. Estamos comenzando apenas. Pero el estiaje todavía falta un poco. Así que sí lo vamos a tener muy complicada en esta ocasión. Solo tómenlo en consideración para los próximos días. Oye, te he estado buscando.